En el mundo en el que vivimos es común que los medios de entretenimiento intenten moldear tu mente sobre lo que significa ser un hombre, y tal vez ejemplos incluso sin quererlos como Patrick Bateman de American Psycho, a quien una generación entera ya lo conoce únicamente como el Sigma, Alex DeLarge de La Naranja Mecánica o incluso Travis de la aclamada cinta de Scorsese Taxi Driver. Y mira, yo sé que cuando tienes más de 2 neuronas funcionando, sabes efectivamente que estos ejemplos son más bien una crítica directa a los comportamientos masculinos tóxicos. Bastantes hombres en búsqueda de una identidad que proteger no lo ven de esa manera, y en cambio adoptan comportamientos hasta hostiles con tal de sentirse protegidos. Es por ello que personas como el Temach o en el mundo gringo Andrew Tate tienen seguidores porque se aprovechan del miedo a la expectativa y a la imagen que la sociedad le exige a todos los hombres. Poseer riqueza, mujeres, fuerza y decisión. Sin embargo, el día de hoy, el máximo exponente de esto que estoy diciendo trascendió todo a tal nivel que una parte de internet ya lo ha convertido en una especie de mártir de la sociedad moderna. Elliot Rodger. Donde golpeó la puerta varias veces. No voy a detenerme mucho en explicar quién es este tipo porque todos lo conocen, ni mucho menos explicar qué significa la palabra incel, pues ha estado tan metido en estos últimos años en el vocabulario propio del ciberespacio. Sin embargo, sí me parece importante mencionar mi interés por tratar un tema que posee muchísimos análisis en internet y en todos los idiomas. Elliot Rodger poseía su propio manifiesto incel, que durante años nutrió con sus pensamientos más retorcidos y que si tan solo alguien más lo hubiera leído a tiempo, quizá las consecuencias tal y como las conocemos hubieran sido muy distintas. Prepárense porque el día de hoy nos aventuramos a conocer en profundidad la perturbada mente del asesino de Isla Vista. Pero antes de empezar, bienvenidos al canal de WR García. Soy el García. Escoge un nivel. Escogiste nivel 1. ¿Puedo sugerir un nivel 2? Nivel 1. Ahora prueba el poder de tu tarjeta. Te sugiero Visa. Escogiste Mastercard. Ahora introduce los datos de tu tarjeta para comprar. Tu tarjeta de crédito fue rebotada. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Escogiste No. Elliot narra su nacimiento. Él nació el 24 de julio de 1991. A pesar de ser, por así decirlo, el capítulo que establece las bases de su historia, la manera en la que él se percibe en este mundo puede apreciarse desde este momento. Parece que el sentido de superioridad de Elliot fue permeado desde su nacimiento al describir lo importante que eran sus dos padres, siendo personalidades que se codeaban con importantes figuras de Hollywood. Su padre, Peter Rodger, proviene, en palabras de Elliot, de una de las familias más importantes del Reino Unido. Por si no fuera poco, este sentido pareció reforzarse ya que, debido al trabajo de sus progenitores, desde muy chico Elliot ya había vivido y conocido varios destinos del planeta, como lo fueron Malasia, España, Francia o Grecia. La infancia de Rodger no pareció normal para nada, y peor aún, sin la posibilidad de anclarse sentimentalmente en algún lugar. Como constantemente había mudanzas, Elliot nunca tuvo la oportunidad de relacionarse con chicos de su edad. Quizás sea por esto que ya revela ciertas conductas hostiles, como en su cumpleaños número 3, que hizo una rabieta debido a que él no tuvo la primera rebanada de su pastel. El primer cumpleaños que recuerdo fue mi tercer cumpleaños. Mis padres me regalaron una fiesta en nuestro campo. Tuve un pastel de cumpleaños de helicóptero. Puedo recordar a uno de los padres de mi amigo cortando la primera pieza y dándola a mi amigo. Me lancé una rabieta porque esperaba conseguir la primera pieza, era mi cumpleaños después de todo. Mi padre me compró un tractor en el que podía montar y yo jugaría con él todo el tiempo después de eso. Además, él menciona la manera en la que percibía su preescolar. Elliot estuvo en la Dorset House, una prestigiosa escuela en donde cuenta sus dificultades para adaptarse, incluso recordando resentimientos a cosas tan futiles como aquella vez que una fotografía él fue el único que posó de manera distinta. Quizás lo más normal en este primer capítulo es la manera en la que describe a su abuela materna, una mujer a quien Elliot se refiere como A-Ma, siendo con ella con quien más convivió en su infancia y que de hecho, mediante sus palabras, parece haber sido de lo más agradable que recuerda en estos primeros 5 años de su vida.
El segundo capítulo, titulado convenientemente Creciendo en América, narra, como es obvio, la experiencia de Elliot llegando a los Estados Unidos. El mismo capítulo lo acaba mencionando que es en ese momento donde su vida todavía era buena para él, y en una visión más realista no hay mucho que destacar aquí más allá de la clara visión que tenía de este país como una oportunidad para conseguir una identidad propia, explorar su privilegio viviendo en una zona prestigiosa, pero también porque mediante sus palabras podemos identificar la clase de niño resentido que se estaba fraguando, como la parte donde se detiene a decidir que él quería un cuarto en específico de su nueva casa, pero que al final sus padres decidieron dárselo a su hermana Georgia, hasta la vez en la que su cumpleaños decidió no invitar al chico de su clase que lo molestaba, y narra la satisfactoria sensación de venganza cumplida al hacerlo. Cuando Elliot cumplió 6 años, menciona que se enfrentó a una serie de nuevos retos, como lo fue la mudanza de su casa hacia una nueva ubicada en la comunidad de Topanga, lo que implicó una separación de su única amiga, Maddie. Aquí él recuerda más sesiones de juego con ella, pero también la inclusión de amigas de Maddie, a las cuales Elliot describe haber tenido una buena relación, pero que más tarde, por el simple hecho de ser niñas, se convertirían en otro ejemplo más del irracional odio que tenía Roger al sexo opuesto. En este mismo capítulo menciona 2 momentos más que muestran la clase de niño resentido que fue, como aquella vez que recuerda con especificidad cuando tuvo celos de que otros niños en un parque pudieran ya andar solos en los columpios y él no. Y el otro más significativo, en una ocasión, en un viaje a los estudios Universal, debido a su estatura no lo dejarían subir a una atracción de Jurassic Park, a pesar de sí dejar a otros niños de su edad. La respuesta de Elliot ante esto fue un explosivo berrinche que solo dejó en claro que al momento de escribir esto aún se encuentra resentido de que, a diferencia de otros hombres de su edad, Elliot Rodgers siempre se vio como un miserable y débil chaparro. Otros sucesos que narra, pero sin mucha importancia por el momento, fue que su padre le compró un Nintendo 64, mencionando que los videojuegos luego cobrarían importancia más adelante, y el otro, sus primeros amigos en primer grado, haciendo especial detalle en uno que nombró como el Rey Arturo King, de quien, al leerlo, especulo, debió recordarlo por ser un niño mucho más seguro y atractivo que él. El capítulo culmina con el comienzo de un punto de inflexión en su vida. Resulta que a sus 6 años es la primera vez que nota cómo sus padres empiezan a discutir con más recurrencia. Elliot le expresó a su madre su miedo a que terminaran divorciándose, y su madre simplemente lo calmó argumentando que eso nunca pasaría. Es curioso cómo acaba el capítulo y comienza este, pues Elliot menciona que es su misma madre quien más tarde le diría la triste verdad. Un momento que más bien puede interpretarse como una evidencia a cómo él empezaba a fraguar su visión de las mujeres como traicioneras. En este caso, viendo que su madre más bien le mintió sobre eso solo para contradecirse un par de meses después. Roger menciona que su último episodio feliz junto a sus padres fue en su cumpleaños número 7, donde recuerda verlos felices sin saber que estaban en proceso de separación. En este mismo capítulo nuevamente nos otorga esa visión victimista de ¿por qué a mí si lo tengo todo en la vida? Además recuerda los primeros meses tras la separación de sus padres, las nuevas dinámicas como irse a vivir a otra casa más pequeña y ver a su padre solo los fines de semana, las visitas a la casa de su mejor amigo, el descubrimiento de más juegos de moda como Pokémon y la vez que fue a la premiere de Star Wars Episodio 1 y conocer al actor Jake Lloyd, quien interpretó al niño Anakin Skywalker. Pero también porque en este mismo capítulo menciona por primera vez a Soumaya, la novia de su padre. Elliot quedó sumamente sorprendido al ver cómo su padre consiguió en poco tiempo una nueva pareja. Lejos de verlo como que su padre olvidó muy rápidamente a su madre, Elliot lo vería como una evidencia de que su padre era la imagen del hombre ideal al que Elliot quería convertirse, es decir, un hombre que consigue pareja con facilidad, solo para más tarde declarar la vergüenza que sintió al terminar siendo solo lo contrario a la imagen idealizada de su progenitor. Aquí mismo también relata su relación con Soumaya, que, como cabía esperar, empezaría a ser conflictiva cuando ésta intentara convertirse en la sustituta de su madre en la propia percepción de Roger. Este capítulo es muy sencillo en general. Elliot menciona que en casa de su padre tuvo la oportunidad de irse a hacer senderismo y conquistar una enorme montaña conocida solo como The Big Rock.
A pesar de mencionar un exótico viaje a Marruecos para conocer a los padres de su madrastra Soumaya, en este capítulo menciona a un chico en especial, que parece que cobrará más importancia más adelante, Riley Anapor, y por lo menos así parece por la manera tan deleznable en la que se refirió Elliot sobre él. Por otra parte, en este capítulo, donde da la pauta para el mayor problema que expondrá en el siguiente capítulo, pues menciona que a esta edad fue cuando empezó a fijarse más en las niñas, pero de una manera tan curiosa que nuevamente deja en descubierto que, en la mente de este demente, de todo era víctima. La vida de Elliot Rodger no volvería a ser la misma cuando cumplió 9 años, o al menos eso dice. A pesar de no ser biológicamente correcto, Rodger ya se autopercibe como un preadolescente para este momento, y menciona una serie de cambios que de a poco lo convertirían en el adulto acomplejado que conocemos. Por ejemplo, habla de cómo se intensificaron sus celos, más como un sentimiento dañino, dominante, que lo hacía perder el control de sus emociones. Menciona momentos como una vez que Maddie fue a visitarlo y en vez de jugar con él, ella prefería jugar con su hermana Georgia. Para Elliot, una explicación tan simple como que los intereses de Maddie habían cambiado a juntarse con personas de su mismo sexo, era en realidad un ejemplo de cómo la sociedad lo rechazaba. Y esto tan solo empieza, pues su resentimiento al rechazo continuaría. Elliot menciona otra ocasión donde, al entrar a 4º año, se dio cuenta que la mayoría de sus compañeros ya habían crecido, convirtiéndolo a él en el más enano de su salón. La primera frustración del año, que permanecería para el resto de mi vida, fue el hecho de que yo era muy corto para mi edad. Cuando comenzó el 4º grado, me di cuenta de que yo era el chico más corto de mi clase, incluso las chicas eran más altas que yo. En el pasado, rara vez pensaba en ello, pero en esta etapa me sentí extremadamente molesto por el hecho de que todo el mundo era más alto que yo, y cómo los más altos eran automáticamente respetados. Inculcó los primeros sentimientos de inferioridad en mí, y tales sentimientos solo se volvieron más volátiles con el tiempo. Y para compensar este sentimiento de inferioridad, se metería al equipo de baloncesto, única y exclusivamente para intentar crecer en un deporte que requería el ser alto. Ya para este punto de la narrativa sabemos que Elliot tiene una serie de conductas compensatorias arbitrarias que solo seguiría utilizando cuando concibiera que la sociedad lo estaba pisoteando. Dejaría el baloncesto al ver que ese deporte no era para él, pues además de ser muy bajo, también era realmente débil para las arduas horas de entrenamiento. Elliot menciona en ese capítulo un descubrimiento que lo seguiría por el resto de sus días: la supuesta existencia de una jerarquía social dentro de la escuela. Vaya, describe a los famosísimos chats, una imagen más bien inflada y exagerada de los hombres populares en las entidades educativas. Pero el resentimiento de Elliot a estos hombres lo llevó incluso al grado absurdo de recordar nombres y apellidos de sus estudiantes que él miraba como los chats de su salón. Su idea por intentar cambiar las cosas lo llevó a tomar una decisión que en un principio vio como apresurada pero necesaria. Elliot decidió teñirse el cabello de rubio a fin de renovar su look. Termina con pintarse solo la parte superior de la cabeza. Menciona que una de las razones para hacer esto era para parecer lo más blanco posible, pues para variar, más cosas que lo acomplejaban estaban sus rasgos asiáticos por parte de su madre. No se pasa por alto que en este capítulo Rodger habla sobre cómo los conflictos con Soumaya iban incrementándose, como negarse a comer su comida, a acatar sus órdenes e incluso llegando a tal grado de despreciar las visitas a casa de su padre solo por el hecho de saber que pasaría más tiempo conviviendo con ella. En este capítulo, Elliot narra que otra vez, pero última ocasión en su vida, su padre se mudaría. Para este momento es menester mencionar que las constantes mudanzas en la temprana vida suya debieron haberlo afectado de cierta manera, ya que eso debió dificultar la creación de un sentido de pertenencia, como ya mencioné, pero también de un lugar al que él pudiera llamar hogar. Eso también hacía que constantemente tuviera que conocer a nuevos niños. Menciona sobre el berrinche que hizo cuando sus padres no le dejaron escoger una habitación que tenía su propio baño y balcón, y además cómo empezó a practicar skateboarding. Esta afición lo lleva a que en el capítulo 8 mencione cómo empezó a mejorar en este deporte y cómo le hizo adquirir una mayor confianza en sí mismo, así como la oportunidad perfecta para hacerse notar con su nueva personalidad. Elliot seguiría teñiéndose el cabello, compraría ropa skater y además soñaba con convertirse en un profesional como Tony Hawk, pero poco a poco tirando sus sueños a la basura,
pues se percató de que nadie le reconocía sus trucos, su estilo, ni mucho menos sus intentos por encajar en algún grupo de amigos, donde se consideraba nómada, yendo de uno a otro sin mucho éxito. Elliot escribe sobre una afición pasajera que en ese momento estaba de moda, el hacky sack, un pequeño juego que consistía en patear una bola de tela con las piernas y evitar que ésta cayera al suelo. Al ser una actividad recreativa que requería un grupo de amigos para jugarse, Elliot vio la oportunidad perfecta para conseguir amigos de esa manera. Y es que también menciona en este capítulo el miedo que este tenía por hacer amigos. En otra ocasión, su madrastra Soumaya lo obligó a salir de casa para hacerse amigos de un grupo de chicos que jugaban en la calle. Elliot vio esto como una humillación, pues implicaba tener que acercarse a ellos y tener que rogarles para que lo juntaran en el grupo. Continuó expresando que la timidez solo lo empezó a hacer más miserable. El capítulo acaba con dos momentos en su vida. Durante una fiesta de su padre, uno de los amigos de este tiene una conversación con Elliot, destacando que este ya tenía 10 años, pero que los próximos 10 años eran todavía mejores. Un momento que quedó marcado en su memoria, pues a partir de ese momento utilizaría esas palabras para victimizarse una vez más, que la llegada de sus 20 solo le hizo ser un marginado hasta más no poder. El último evento, pues cuando se acercaba finalmente la graduación de su escuela, Roger recuerda las conversaciones con compañeros de clase que describían a la secundaria como un ambiente donde importaba mucho las interacciones con las personas, especialmente chicas. Elliot comienza hablando de sus vacaciones en Francia, otra evidencia de que su infancia no era ni remotamente normal como la de muchos. Unas últimas vacaciones que parece haber aprovechado al máximo, pues sabe que a partir de ese momento estaba a punto de comenzar un nuevo periodo escolar. Roger habla del nerviosismo que sintió en su primer día. Su secundaria sería Pinecrest, un lugar al que nuevamente tuvo que usar un uniforme, además de otros retos, pues Elliot rápidamente identificó a los chats de su salón. Una obsesión tal que, al igual que otras instancias, es capaz de recordarlos con sus apellidos, en especial un chico llamado Robert Morgan, a quien Elliot le tenía una enfermiza envidia. Mediante sus palabras sabemos que para ese momento él se identificaba como un caballero, una imagen que por lo visto basó en su padre, pero culminando en que en un medio como aquella secundaria no bastaba ser un caballero, cuando las chicas solamente se fijaban en los chats. Por consecuente, Roger nuevamente mostró retraimiento tal que pronto empezó a ser etiquetado por toda la escuela como el chico tímido, un mote que Elliot no dudó en intentar quitarse. El mote lo llevó a recordar en una ocasión, en un campamento, tropezó con una chica a la que consideraba linda y esta se enojó. Elliot solo se quedó callado, mirando sin la capacidad de incluso disculparse. Menciona que se sintió horrible, pero nada más alejado de la realidad. Su orgullo nuevamente había sido herido. Como le costaba hacer amigos, Elliot poco a poco empezó a adentrarse al mundo del internet, donde frecuentó salas de chats. Y fue en este lugar donde conoció al fin uno de sus más grandes vicios, la pornografía. Él lo cuenta como la vez que un amigo le mandó una foto adjunto y al abrirla descubrió a una chica desnuda completamente. Ese solo fue el inicio de cómo ahora él percibía al sexo opuesto. A pesar de que en otro capítulo donde narra con amargura lo mal que se la pasaba, Elliot era tan ciego como para ver la realidad, pues hasta él declara que no era del todo un fenómeno en su secundaria, pues existían momentos donde las chicas llegaron a interactuar con él, incluso abrazarlo. Aspectos destacados porque Elliot siempre lo hace. Probó su primera cerveza en un cumpleaños número 12. Descubre los juegos online gracias a su amigo John Joe, pero lo más importante, gracias a eso logró tener por fin un grupo de amigos a quienes recuerda, además de John Joe, a un chico llamado Charlie y otro Elijah. Pero lo más destacado sin duda fue el hecho de que nuevamente, y a pesar de estas evidencias, seguir considerándose el tímido y rechazado en absoluto. Además de que Soumaya anuncia su embarazo, una noticia que sorprendentemente Elliot se lo toma a bien, pues declara que siempre había querido un hermanito. En ese capítulo, Elliot describe cómo su relación con su grupo de amigos se fue degradando, ya que estos se fueron aburriendo de ir a jugar online y a tal nivel que terminaría con nunca más volver a verlos. La percepción de Roger para este momento le hace creer que ya no lo acompañarán a jugar por el simple hecho de que dejaron de agradarle, mas no por las razones más obvias como lo era jugar lo mismo una y otra vez. Como sea, Elliot siguió asistiendo, y las razones pronto las averiguaría.
En esta edad y para su cumpleaños, su padre le compraría una copia de World of Warcraft, juego del cual instantáneamente se hace fanático. Elliot menciona cómo el mundo y la posibilidad de crearse un alter ego fueron de las cosas que más le gustaron del videojuego. Justo ahí menciona con amargura que el descubrimiento de este juego solo terminó con darle una pista del destino al que se dirigía, que para el mundo de verdad era mejor uno más simple y seguro como el digital. Menciona cómo le deprimía la idea de que jugar videojuegos ya no era divertido, más bien parecía más una forma de enajenación social. Lo primero destacable en este capítulo es que menciona que durante una ida a jugar videojuegos pudo ver rápidamente cómo otro cliente estaba viendo pornografía en una de las computadoras del establecimiento. La manera en la que esas imágenes se quedaron marcadas en la retina del joven Elliot también marcaría su terrible futuro adulto. La vida de videojugador de Elliot continúa. Menciona cómo empezó a obsesionarse con el Halo 2 y cómo este y los videojuegos en general se estaban convirtiendo en su escape de la vida real. Describe que la mayoría de las veces prefería quedarse inmerso por horas en sus partidas para evitar pensar en la angustia de su vida social. Su medio hermano Jazz nació, pero poco habla de él. Lo que sí parece molestarle es reconocer que la secundaria había acabado y ahora tocaba tener que buscar una buena preparatoria para él. La manera en la que decidió esto es un recuerdo que, como muchos otros, recordaría al pie de la letra y con sumo rencor. Elliot relata que en una ocasión un grupo de chicas se burlaron de él, incluida una chica rubia llamada Monet Moyo. Me conocían como el chico extraño en Pinecrest, y la gente empezó a burlarse de mí, pero no me importaba. Tuve mis juegos en línea para distraerme de las duras realidades de la vida que estaba demasiado asustado para enfrentar. La única vez que me importaba era cuando un grupo de chicas populares del 7º grado empezaron a burlarse de mí, lo que me dolió mucho. Una de estas chicas era Monette Moyo, una rubia muy guapa que era la hermana menor de Aston. Debe haber pensado que yo era un perdedor final. La odiaba tanto, y nunca la olvidaré. Comencé a odiar a todas las chicas por esto. Las vi como criaturas crueles, malvadas y sin corazón que se alegraron de mi sufrimiento. Su desprecio por el sexo femenino ya estaba consolidado para este momento. Además, esta y demás burlas que experimentó en su último año jamás las olvidaría. Para colmo, a pesar de que en un inicio menciona que odiaba a Monet, lo cierto es que en este mismo capítulo Elliot admite que la amaba en secreto, y el hecho de verla burlándose de él le afectó significativamente. El miedo a experimentar un suceso similar lo llevó finalmente a escoger una escuela llamada Crespi High School, únicamente por ser una preparatoria exclusiva de varones. Así Elliot estaría lejos de las figuras que más miedo le tenía, las mujeres. Su madrastra Soumaya lo obligó a viajar con ella a Marruecos para vacaciones, mismas que Elliot pensaba gastárselas frente a la computadora. Este menciona el martirio que fue viajar únicamente con una mujer que le desagradaba, y para ello también está lo siguiente. La segunda vez que vio pornografía en su vida fue de la mano de otro joven marroquí, quien le mostró un poco de la versión europea del mismo. Fue la primera vez que Elliot vio con lujo de detalle el acto carnal. Cuando Elliot regresó de sus vacaciones en Marruecos, pronto se enteró que las clases en Crespi High School ya habían comenzado, por lo que nuevamente la imagen del nuevo persistiría. Relata que las primeras semanas transcurrieron con normalidad, pues iba conociendo con cautela las instalaciones y a los alumnos, pero pronto descubriría que Crespi no era del todo agradable. Resulta que personas que ya lo conocían desde secundaria empezarían a hablar de él, mencionando lo raro que Elliot era en Pinecrest, creando en él una idea de una persona digna de burlas, aunado a que él mismo menciona que era quien más débil y enano parecía de toda la escuela. Las burlas se intensificaron. Roger recuerda una ocasión donde le arrojaron comida. ¿Qué clase de gente horrible y depravada se burlaría de un chico más joven que ellos que acaba de entrar a la escuela secundaria? Pensé. Además, el resto de alumnos comenzaron a enterarse que Elliot le costaba hablar con otras chicas, por lo que empezaron a gritarle maricón cada que podían. Pronto Elliot narra que se volvió más retraído, incluso más que en sus peores momentos en Pinecrest. Empezó a esconderse y esperar que los pasillos estuvieran despejados para poder salir. Y como este capítulo sugiere, en vacaciones Elliot descubriría su sexualidad.
Él mismo admite que era un adolescente caliente en búsqueda de conocer su cuerpo y en una ocasión frotó su miembro contra su colchón hasta finalmente eyacular. A partir de que descubrió la masturbación, aquel deseo se convertiría en su condena o en su insaciable hambre, como él mismo menciona, pues ya no pudo parar el ciclo de compensar sus incapacidades sociales con mujeres y la recompensa inmediata del onanismo. Para echar más sal a la herida, Elliot se enteró mediante conversaciones con sus compañeros que ellos, a diferencia suya, ya habían experimentado su primera vez, algo que el mismo Elliot no llegó a creer si se tomaba en cuenta que todos aquellos apenas tenían 14 años. Este descubrimiento precoz de la sexualidad le haría creer que él ya estaba tardándose. El embrollo llegó a tal nivel que uno de sus compañeros le compartió un audio donde una chica gemía su nombre y que servía de evidencia de cómo él ya había perdido su virginidad, un elemento al que Elliot le dio tanta ansiedad aún conservar que lo consideró su más grande secreto. La estancia de Roger por aquí no llegaría más lejos, pues sus padres lo cambiarían de escuela, a una que el mismo Elliot consideró el infierno, Taft High School, un lugar 1000 veces más grande, con más alumnos que Crespi y sobre todo con mujeres de su edad. Tóxico es la palabra que describe mi primer día de 10º grado en Taft High School. Fue una pesadilla tóxica. Cada segundo de ella era agonía. Seguí pidiendo a mis padres que no me hicieran ir, pero no sirvió. Mi padre me llevó allí, y yo no quería salir de su coche. Casi tuvo que arrastrarme. De alguna manera encontré la voluntad de poner un pie delante del otro y caminar hacia ese horrible edificio frontal feo. Elliot comenzó a ser infeliz una vez más. Relata que su primera semana fue infernal al convertirse casi al instante en el centro de las burlas de todos, y nuevamente debido a su estatura y apariencia de niño. Elliot menciona cómo esos que le hacían bullying tenían la apariencia que él anhelaba para sí mismo, pues eran altos, rubios, guapos, y su actitud de chicos malos era lo que más atraía a las chicas. Elliot Roger parece que el acto del acoso escolar lo veía como una virtud, algo que él por naturaleza sería incapaz de ejercer, pero sí padecer. La lógica de monopolizar la violencia efectivamente seguiría calando duro en sus demás etapas de la vida. El acoso llegó a tal nivel que Elliot no tuvo alternativa que dejar de fingir que no pasaba nada en casa y que en una ocasión donde su mamá lo estaba trasladando hacia la escuela, comenzara a llorar. Fue en ese momento que sus padres se enteraron de todo el bullying que su hijo estaba recibiendo ahí adentro. Lo cambiarían de escuela a una más modesta llamada Independence, una tan pequeña que solo tenía un par de edificios y cerca de 100 alumnos nada más. Los problemas escolares de Elliot ya no tendrían mayor repercusión. Quizás lo más ventajoso de este cambio era el modelo híbrido de la misma escuela, donde Elliot solo asistiría un par de horas al día y el resto podía completarse en casa, lo que le permitía continuar con sus incesantes horas de juego en World of Warcraft. Ese mismo año su padre Peter Roger estrenaría con emoción su primer largometraje, al que Elliot empieza describiendo con emoción y felicidad hacia su padre. La película se llamó Oh My God, pero el tiempo y la crítica lo harían cambiar de opinión, pues su película no era otra cosa más que un soporífero documental religioso al que describían como el causante de los males económicos futuros. Irónico que un padre en esta cinta estaba buscando el significado humano alrededor del mundo y su hijo encerrándose cada vez más en una visión paranoica y narcisista de sí mismo. El último acontecimiento importante habría sido que Elliot conocería a una chica llamada Paulina Bubenheim, y que parece haber odiado desde el inicio. La familia Bubenheim se convirtieron en amigos recurrentes de la familia del padre de Elliot. Además de Paulina, ella tenía un hermano menor llamado Leo. Elliot cuenta que durante las reuniones entre familias, Paulina tendía a invitar a sus amigos, chicos y chicas a las que Roger consideraba los chats, creando en él una automática imagen de inferioridad. El colmo llegó cuando Elliot presenció cómo Leo se estaba besando con una de estas amigas de su hermana llamada Nicole, una imagen que Elliot describió como intencional para causarle envidia y sobre todo porque Leo era mucho menor a él. Mientras tanto, la única interacción sexual que tenía Elliot era al llegar de la escuela y masturbarse con intensidad. Menciona que esos momentos placenteros prontamente los empezó a percibir como vergonzosos.
empezó a desarrollar una profunda depresión, a compararse cada vez más con las personas de su edad, hasta finalmente expresar sus deseos de suicidio a su padre y Soumaya. Desde el anterior capítulo, Elliot mencionó que a su casa se llegó a hospedar un joven francés de 19 años llamado Max, al que rápidamente agarró cariño al verlo como un hermano mayor, y en sus palabras, una de las primeras personas que lo trató bien y lo comprendía. Sus padres, como medida para hacerlo sentir mejor, le permitirían viajar por primera vez solo para reunirse con Max, y prácticamente la mayoría de las cosas con las que soñaba en Estados Unidos se hicieron realidad, como lo fue experimentar una fiesta, y claro que la tuvo con varios jóvenes franceses que lo trataron bien. Podría ser un momento memorable en su vida, pero durante ese viaje, Max le contó sobre sus experiencias sexuales. Incluso llegó a presentarle algunas de las hermosas amigas con las que se había acostado, y esa imagen del hermano mayor que Elliot tenía de él cayó, pues él mismo revela cómo se estaba ahogando de la envidia de solo escucharlo. Sorprende que para este capítulo parece que Elliot ya se estaba permeando con la ideología incel, pues su diario pronto cambia al manifiesto que todos conocemos. La manera en la que empezó a transformar su tristeza y su soledad en odio y narcisismo está clarísimo desde aquí. Elliot empieza a pregonar la ideología del sexo como privilegio para un sector de la población, incluso fantaseando con ideas de dominación, deseando ser un dictador que aboliera el sexo. Una manera de pensar que, claro, le traería problemas. Un capítulo corto a lo que está acostumbrado a escribir Elliot, pero bien, realmente podría ser esperanzador de no ser porque sus intenciones para querer cambiar siguen siendo igual de mundanas como lo es perder la virginidad. Elliot Rodger cuenta que, tras dejar de jugar World of Warcraft y centrarse en algo más provechoso, decide que la manera en la que puede nutrir su autoestima es con un cambio de look. Su madre y hermana lo llevan a comprar ropa, a tener un mejor corte de cabello, y a pesar de que en un principio Elliot se siente extraño de hacer este tipo de cosas, piensa que se trata de una inversión, de una esperanza para un futuro que aún le espera. Este es quizás el capítulo más denso e íntimo y desgarrador de todo Elliot Rodger, y al menos eso diría si no supiera de antemano que este tipo siempre ha sido un victimista de lo peor. Este capítulo comienza con sus impresiones generales de la universidad, así como su esperanza renovada por finalmente experimentar lo que siempre ha anhelado. Pero las expectativas rápidamente se secaron. Todo comienza cuando se reencuentra con dos amigos de la infancia, Maddie y Addison. La primera en una cena de amigos donde descubre que ella es una chica popular y que además tiene novio. Por otra parte, Addison, un chico con el que solía jugar. Elliot se da cuenta que ya de joven se ha convertido en todo lo que el primero anhelaba: atención, chicas detrás de él y una vida social completa. Ver a sus viejas amistades solo lo hizo aislarse más. De hecho, cuenta que nunca se había sentido tan miserable como en esos momentos de su vida. Salía constantemente a la calle y caminaba por horas esperando que alguien, cualquiera, se le acercara y empezara a hablarle de la nada. Su soledad es tal que cuenta que en una ocasión asistió solo a una fiesta de Halloween a la que solo duró un par de minutos y se marchó. Durante el camino, un grupo de borrachos en un coche le arrojaron huevos. La idea general de que el mundo lo despreciaba estaba completa. Deja la universidad y empieza a trabajar por presión de su madre. Elliot empieza a tener roces con ella, pero también con su padre, a quien, por cierto, su percepción del mismo cambia a la de un hombre completamente dominado por su pareja Soumaya. Elliot cuenta que en una ocasión entró sin avisar a la casa de su padre, sintiéndose con el derecho de hacerlo, pero solo provocó una discusión con Soumaya y su padre. No. Soy el hijo mayor. La casa debe ser mi casa antes que la de ella. Esto causó que perdiera cualquier respeto que todavía tenía por mi padre y desapareciera por completo. Fue una traición poner a su segunda esposa delante de su hijo mayor. ¿Qué tipo de padre haría eso? La perra debe ser muy buena para él en la cama, me imaginé. ¡Qué hombre más débil! Durante ese periodo, Elliot decidió ser autodidacta y leyó infinidad de libros, pero parece que solo logró hacerse más radical con su tóxica ideología de que el mundo no le merecía. Elliot, movido por la idea de que necesitaba ser poderoso y millonario para que las mujeres se fijaran en él, empezó a escribir, aunque también movido por recomendaciones de su madre.
La idea era escribir un guión cinematográfico que le permitiera ganar reconocimiento, un plan con una tasa de efectividad tan baja, pero que, para estas alturas, no había mal que por bien no viniera. El resto del capítulo es una redundancia de sus propias frustraciones. La idea de quedarse virgen por el resto de su vida era un hecho. Llama la atención que ya siendo uno de los últimos capítulos todo parece encaminarse al desenlace que ya conocemos. Elliot empieza a justificar su rabia como una virtud, intenta continuar con sus estudios con cierto entusiasmo y además el juego World of Warcraft, su favorito hasta ese momento y al que había invertido años, deja de jugarlo por una razón en específico, porque los demás jugadores empezaron a utilizar el término virgin o virgen como un insulto. Y Elliot, siendo alguien completamente susceptible a aquel insulto, decide jamás volver a jugar por el miedo a ser nombrado de esa manera. Elliot sería cambiado una vez más, esta vez sería transferido a la Universidad de California de Santa Bárbara, un cambio que por lo visto le emocionó, pero más tarde empezó a invadirle las dudas de si sería otra oportunidad que desperdiciaría con sus inseguridades. Además, para este punto, Elliot parece tener la visión de su contexto tan atrofiada que empieza a leer un libro llamado El Secreto, una charlatanería que promueve una pseudo-teoría llamada la ley de la atracción, y que Roger creyó completamente al pensar que el universo conspiraba en su contra o algo así. Decidido a hacer sus 19 el año definitivo, Elliot se embarcó hacia Isla Vista, la ciudad donde se encontraba su nueva universidad, un espacio que veía como su última esperanza para ser feliz. Menciona sentir miedo y emoción por igual, y claro que el ambiente universitario pudo haberle hecho bien, pero también mal. Una de sus primeras noches, relata haber escuchado cómo una pareja en el piso de arriba estaba manteniendo relaciones sexuales, mientras él solo podía escucharlos con agonía. Además, con sus primeros compañeros de piso llegó a tener problemas, en especial con un amigo de estos llamado Chance, un tipo que Elliot describe despectivamente como negro esclavo, y que por poco se pelea con este cuando descubre que este ya había perdido su virginidad con una chica rubia. El narcisismo de Roger no se hizo esperar, incluso con otra anécdota donde vio en un restaurante con su padre a una pareja besándose, nuevamente una chica rubia y un mexicano. Elliot reflexiona en cómo estos hombres inferiores a él pueden tener más sexo. El ambiente en Santa Bárbara tampoco era muy bueno que digamos. Terminó abandonando una de sus clases por los mismos motivos de siempre. Había muchas parejas en él. De hecho, este odio a las personas empezó a salirse de control, pues en una ocasión, Elliot vio en un Starbucks a una pareja feliz y sin nada mejor que hacer decidió seguirlos hasta su auto y les arrojó el café que tenía en las manos. Quería hacerle cosas horribles a esa pareja. Quería infligir dolor a todas las parejas jóvenes. Fue en torno a este punto en mi vida que me di cuenta de que era capaz de hacer esas cosas. Me encantaría hacer esas cosas. Yo era capaz de matarlos y yo quería matarlos despacio, quitarles las pieles de la carne. Ellos lo merecen. Los machos se lo merecen por quitarme las hembras, y las hembras se lo merecen por haber escogido esos machos en lugar de a mí. El capítulo acaba con él cumpliendo 20 años, una edad en la que considera haber desperdiciado su juventud y que esta nueva década tenía que cambiar. Elliot recibe a sus nuevos compañeros de piso, un par de hispanos que él no duda en despreciar mediante sus escritos. Sus nombres eran Ryan y Ángel, y que además de describirlos como inferiores a él, también dice que desde el primer momento los odió por lo ruidosos que eran. En una ocasión, en una fiesta dentro del mismo departamento, le preguntaron a Elliot si era virgen, y contestó que sí, convirtiéndose en una burla para sus dos compañeros, quienes a partir de ese momento no dejarían de hacerle bromas al respecto. Llega a narrar que incluso estuvo a punto de agarrarse a golpes con uno de ellos, Ángel. Sus conflictos lo hacen cambiarse de departamento, pero parece que su desgracia personal nunca dejó de seguirlo. Conoce a su nuevo compañero, Spencer Horowitz, un regordete y más bajo muchacho al que Elliot se siente aliviado de ser más agraciado que él, pero que rápidamente cambia de parecer cuando descubre que alguien como Spencer tiene novia. De hecho, en una ocasión la lleva al departamento y Elliot y él tienen una pelea que merma la poca amistad que tenían ambos. En ese capítulo, Elliot da por hecho que nunca dejará de ser virgen, y es mediante estas largas y solitarias tribulaciones
que idea el inicio del final. Lo llamé el día de la retribución. Sería un día en el que ejecuto mi retribución final y venganza en todas las correagonistas que disfrutaron de vidas de placer que no merecen. Si no puedo tenerlo, lo destruiré. Destruiré a todas las mujeres porque nunca las puedo tener. Haré que todos sufran por rechazarme. Me armaré con armas mortales y libraré una guerra contra todas las mujeres y los hombres a los que son atraídos. Y los sacrificaré como los animales que son. Si no me aceptan entre ellos, entonces son mis enemigos. No me mostraron misericordia, y a su vez no les mostraré misericordia. La perspectiva será tan dulce, y la justicia será finalmente servida. Y por supuesto, tendría que morir en el acto para evitar ir a la cárcel. Elliot se mudaría una vez más, dejando a Spencer, quien por cierto ni se despidió ni mucho menos le ofreció una disculpa. Para este punto he omitido deliberadamente este hecho, pero Elliot lleva bastante tiempo comprando billetes de la lotería como un intento por hacerse millonario, pero esta ocasión resalta más que el resto. Compra un billete cuyo premio son $100 millones, un premio al que Elliot piensa merecer y además considerarlo su única esperanza para conseguir novia, ser millonario. Como era obvio, lo pierde, pero la frustración es tal que nuevamente hace una rabieta en su habitación y de paso descompone su computadora. Desprovisto de una, su madre le compra otra, la instala y mientras espera a que esto suceda, Elliot considera que la mejor manera de matar el tiempo es asistir a una galería de tiro y empezar a entrenar sus habilidades para el día de la retribución. Durante este tiempo conoce a sus nuevos compañeros de habitación, un par de chicos a los que él describe de actitud parecida a la suya, pues ambos también son retraídos, amantes de los videojuegos, pero Elliot ya no ve interés en hacer amistades con ellos, pues piensa finalmente dejar esa vida. También por esos meses asistiría junto a su padre a la premiere de la primera entrega de los Juegos del Hambre, una a la que por cierto sería captado en cámara. Al momento de los hechos, su padre sería únicamente recordado por su participación, haciendo que su nombre no se perdiera en un mar de otros tantos que participaron en la elaboración de la película. Oficialmente Roger pensó que el día perfecto para su retribución tendría que ser en Halloween del año 2013, ya que considera que las calles de Isla Vista estarían repletas y eso le permitiría hacer un mayor ataque. Pero luego de reflexionarlo, supo que también el número de elementos policiales aumentaría y esa fue su razón para descartar su primera propuesta. Convencido además de que ese día se aproximaba a su compra en una armería de su primera arma, una Glock 34, y en primavera del 2013 compra su segunda, una Sig Sauer P220. Por estos meses también conocería un sitio web cuya ideología ya había adoptado. Se trataba de un grupo incel donde hombres sexualmente frustrados como Elliot vertían sus experiencias de fallidas conquistas, pero también el espacio para las más bajas, despectivas y deshumanizantes opiniones de las mujeres. El espacio perfecto para los sesgos de confirmación que Elliot necesitaba. De hecho, el sitio, al darle la razón a sus estúpidas teorías, Elliot llegó incluso a compartirle a sus padres el link para que conocieran el sitio y de paso las razones por las cuales él era tan infeliz. Ninguno de los dos revisó el sitio, y nadie sabe qué hubiera ocurrido si tan solo hubieran echado un vistazo a lo que su hijo estaba leyendo. Para acabar ese capítulo, Elliot decide asistir a una fiesta a un par de días de cumplir los 22. Decidido a perder su virginidad antes de esa fecha, lo único que hizo fue mostrar mediante el filtro del alcohol su desagradable personalidad, pues golpeó a un chico de facciones asiáticas solo porque este estaba ligando con una chica blanca. Y más adelante, durante una riña, intenta arrojar por el balcón a uno de los invitados, logrando lo contrario, pues Elliot cayó de ahí rompiéndose la pierna en el proceso. Pasaría su cumpleaños número 22 completamente enyesado y miserable. Elliot tendría una cirugía de pierna y el tiempo de reposo lo utilizaría para seguir planificando su venganza, algo que para este momento de su historia ya era más un hecho que solo un pensamiento aislado. Había puesto como fecha fija la primavera de 2014, quizás el día de San Valentín, para aprovechar que las calles de Isla Vista estarían repletas de parejas. Más tarde movería la fecha para el sábado 26 de abril de 2014, pero como sabemos, pospondría una vez más la fecha hasta el 24, debido a que se enfermó de un resfriado. Durante el periodo de reposo, los pensamientos de Roger se volverían más dañinos, un tremendo abismo de frustración y mucha ira. A su departamento llegarían dos nuevos compañeros, y sin mencionar su nombre, se intuye mediante sus palabras que se tratan de sus primeras víctimas del día de la retribución.
Pero además, su convencimiento de que ya no había vuelta atrás lo llevó a pensar incluso en el asesinato de Soumaya, de su padre, de Maddie, su amiga de la infancia, y hasta de su medio hermano pequeño, Jazz, a quien antes de esto consideraba la única buena persona en su lamentable vida. Pero ahora que Jazz estaba creciendo, Elliot se dio cuenta de su emergente habilidad social y no podría permitir que incluso él tuviera una mejor vida. También durante este tiempo visitaría a psicólogos, psiquiatras que intentarían ayudarle, pero como era de esperar y propio de alguien sumido en la comunidad incel y esmerados en creer en la existencia de la autosuficiencia emocional, negaría la utilidad de la psicoterapia. Elliot Rodger termina desarrollando 3 fases que pretendía realizar en su famoso día de la retribución. En la fase 1 ya tenía contemplado el asesinato de sus 2 compañeros de piso. Luego atraería mediante trampas a personas que él consideraba bellas, solo para torturarlos lentamente antes de matarlos. Aquí hace especial cuidado en mencionar que decapitaría y metería en bolsas las cabezas de todas sus víctimas. Luego de eso, en la fase 2, pretendía asaltar una fraternidad femenina llamada Alpha Phi Sorority, asesinar a todas las mujeres dentro y finalmente incendiar el lugar. Para su tercera y última fase, pretendía viajar hasta la casa de su padre y asesinar a Jazz y Soumaya. Luego de eso, conduciría al centro de la ciudad, tiraría las cabezas de sus anteriores víctimas a manera de mensaje para los pobres transeúntes, abriría fuego a cuantas personas pudiera y en cuanto viera a la primera patrulla arribar al lugar, finalmente Elliot Rodger se dispararía a sí mismo. No soy parte de la raza humana. La humanidad me ha rechazado. Las hembras de la especie humana nunca han querido aparearse conmigo, así que ¿cómo puedo considerarme parte de la humanidad? La humanidad nunca me aceptó entre ellos, y ahora sé por qué. Soy más que humano. Soy superior a todos ellos. Yo soy ese otro mujer, magnífico, glorioso, supremo, eminente, divino. Yo soy lo más parecido a un Dios vivo. La humanidad es una especie repugnante, depravada y malvada. Es mi propósito castigarlos a todos. Purificar el mundo de todo lo que está mal con él. En el día de la retribución, seré realmente un Dios poderoso, castigando a todos los que considero impuros y depravados. Como parte del plan de Elliot, subió una serie de videos a YouTube que haría que el mundo lo conociera al fin. Su madre vería estos videos y rápidamente llamaría a la policía para que fueran a ver el departamento por sospechas de intento de suicidio. Elliot los persuadió. Era la oportunidad perfecta para que revisaran su departamento y vieran lo que estaba planeando. Pero como sabemos, no ocurrió eso. Elliot Rodger echaría a andar su plan incluso un día antes de lo previsto. El día 23 de mayo se le vio deambulando por la pizzería Giovanni's Pizza, atrayendo la atención de una empleada que le preguntó si se le ofrecía algo, pero este no contestó. Antes de los ataques, Elliot tomaría un Xanax y buscaría en internet métodos para apuñalar. Practicaría con las almohadas de su cama y una vez confiado, saldría y atacaría a uno de sus compañeros de piso, David Wang. Recibió 15 apuñaladas. Escondería el cuerpo y esperó pacientemente a su otro compañero, James Hong, quien al ingresar al departamento sería inmediatamente abordado por Rodger. Recibió 25 apuñaladas. Una tercera víctima tuvo el desfortunio de toparse con Rodger. George Chen, amigo de Wang y Hong, iría esa noche a visitarlos. Su atacante no se privó y le propició 94 puñaladas. Elliot Rodger escondería los cuerpos, se daría un baño y más tarde sería visto alrededor de las 7:30 en un Starbucks. Regresaría a su departamento y finalmente mandaría su manifiesto por correo electrónico a 34 personas, incluidos sus padres, a sus psicólogos, consejeros, y también subiría su infame video Mi venganza contra la humanidad. Conduciría hasta la hermandad antes mencionada y a las 9:27 p.m. abriría fuego a 3 mujeres que se encontraban afuera, matando al instante a Veronica Weiss y a Catherine Cooper. Luego de eso, conduciría hasta toparse con Christopher Michael Martínez, a quien le dio un solo disparo en el pecho, matándolo en el acto. La matanza de Rodger continuaría, disparando al azar a 7 personas dentro de su BMW. Afortunadamente solo logró herirlas. Esto propició que se diera el primer intercambio de disparos con la policía. Intentaría escapar solo para estrellar su auto contra otro aparcado. Cuando la policía lo rodeó, lo único que encontraron fue el inerte cuerpo de Elliot Rodger. Se había suicidado dándose un tiro en la cabeza. Su retorcida historia evidentemente daría la vuelta al mundo. Su manifiesto y video se difundieron masivamente.
Mucha gente vio por primera vez un mal que ya se estaba fraguando en lo más hondo del internet: la existencia de los incel, la manósfera y generalmente en cómo las redes sociales, el entretenimiento y las expectativas solo alimentan el resentimiento en línea hasta construir una visión completamente distorsionada del mundo de muchas personas. Y miren, yo no soy un canal que hable mucho de estos casos, ni mucho menos estoy capacitado para dar un análisis completo del criminal, pero al menos dentro del ámbito en el que está basado mi canal, el entretenimiento y la cultura pop, no dudo que películas como American Pie, El último virgen en América o Virgen a los 40, todas comedias donde se ridiculiza y estigmatiza al hombre poco hábil social y no se diga sexualmente, refuercen la idea de que muchos resentidos como Elliot Rodger, del que la validez masculina, al menos en países como Estados Unidos, existe. Elliot Rodger para nada fue una víctima de las circunstancias, era un perdedor resentido, un ciego de su propio contexto. Al leer Mi retorcido mundo en perspectiva, te das cuenta que él mismo siempre tuvo el apoyo emocional de amigos y familiares, pero su egoísmo lo encerró a creer que estaba solo. Habla de las chicas que hubiera deseado, pero entre todos los capítulos nunca se menciona una ocasión donde tomó iniciativa con alguna. Además, seamos sinceros, habla de su mala vida como si no fuera un maldito privilegiado que viajaba por todo el mundo y que sus padres sin peros le compraban todo lo que él quería. Elliot Rodger también es el ejemplo de una sociedad que no cree en la salud mental y viven ahogados en la falsa creencia de la meritocracia emocional, y que no se necesita a nadie más que la fuerza de voluntad para hacer las cosas. ¿Por qué la gente le debía atención? Parece que así siempre pensó, que debía tener todo sin siquiera esforzarse, que podía tener novia sin siquiera hablarle a las chicas, que podía tener amigos pero sin dejar de ser un cretino con quienes se topaba. Leer su manifiesto, más que morbosidad, es enfrentarse a un soporífero manuscrito lleno de victimismo. Sí, puede llegar a ser fuerte, sobre todo en el tramo final, pero no deja de ser la distorsión de una mente muy resentida, obsesiva y aislada. No es para nada el destino manifiesto que necesitan los asquerosos incel como Alec Minassian, otro triste perdedor que 4 años después también perpetraría un asesinato en masa, no sin antes escribir en su muro de Facebook: la rebelión incel ya ha comenzado, derrocaremos a todos los chats y Stacy's. Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger. Pasé toda la semana leyendo esto y debo admitir que me ha dejado una huella emocional. A pesar de tratarlo como un documento psicológico para hablar de las distorsiones sociales, no he podido evitar contaminarme el estado de ánimo al ver todas las veces que se tuvo la oportunidad de identificar y detener a este asesino. En un mundo donde esta clase de actos se vuelven más comunes incluso fuera de las comunidades angloparlantes, vean el caso de México, una sociedad profundamente machista, si algo nos deja el caso de Elliot Rodger es que las evidencias ahí se encuentran y se puede hacer una diferencia en la vida de muchas personas si tan solo habláramos con ellos. Por un mundo sin incels, hablen con ellos, llévenlos a terapia antes de que terminen en prisión. Y bueno, hasta aquí este video. Serán unas despedidas sinceramente muy cortas porque ya hace mucho que no hacía un video así de largo, así que cuídense mucho, nos vemos, chao. Únanse a los miembros del canal, por favor, por favor, por favor, por favor.